Buenas tardes, hermanos. Es un gozo estar acá con ustedes. Muchas gracias a mi hermano Lucas por la amable introducción. Les confieso que eso es una experiencia un poco diferente para mí, el hecho de como leer un papel teológico. Habrá momentos que seguro voy a comenzar a predicar el papel en vez de leerlo, pero el tema de mi ponencia esta tarde tiene que ver con una hermenéutica cristotélica, pero concentrándonos en los profetas del Antiguo Testamento. Y creo que la pregunta importante para todos nosotros cuando hablamos de hermenéutica es cómo es que Dios desea que nosotros interpretemos su palabra, ¿no? Dios exige el buen uso de su palabra, debemos trazarla con precisión. Entonces vamos a tratar de contestar esa pregunta, cómo es que Dios quiere que su palabra sea interpretada, pero basándonos principalmente en los profetas del Antiguo Testamento. Y voy a dividir esta sesión en 5 partes. Primero, vamos a ver de que la dual autoría de la Biblia comunica un sentido singular. Segundo, de que igual que todos los otros autores bíblicos, los profetas interpretaron la Biblia y quieren que nosotros interpretemos a ellos de acuerdo al sentido usual de las palabras en su contexto. Tercero, vamos a analizar algunas profecías de los profetas y ver de que normalmente todas las profecías se cumplieron en su sentido esperado. En cuarto lugar, vamos a observar una profecía en particular que se encuentra en Oseas 11, de Egipto llamé a mi hijo, que es un texto muy controversial, para ver de que los autores del Antiguo Testamento, en particular los profetas, entendieron más del Mesías de lo que nosotros creemos. Y finalmente vamos a aclarar de que cuando un texto no habla directamente de Cristo, de todas formas podemos apuntar a Él, ya que Cristo es el telos de la Escritura. Pues vamos a empezar con esa idea de que la Escritura presenta un sentido singular en cada texto. Y pensando un poco en una introducción y repasando ya que almorzamos y nos olvidamos de las primeras sesiones, es obvio de que en nuestros tiempos ha surgido un avivamiento en el deseo de predicar a Cristo desde toda la Biblia, y esto es loable, ¿no? Debe ser motivo de gozo, ya que Cristo crucificado es el gran tema de la predicación neotestamentaria, ¿no? Además, Cristo explica claramente de que el Antiguo Testamento habla explícitamente de Él. De hecho, recuerdan allí en Lucas 24 de que Cristo reprende a 2 discípulos ya que no pudieron interpretar el Antiguo Testamento correctamente y verlo allí. Y el punto entonces, y eso es clave, es de que no necesitamos leer la Biblia al revés. No necesitamos el Nuevo Testamento para comprender el Antiguo Testamento, porque esos judíos antes de tener el Nuevo Testamento debían haber interpretado el Antiguo Testamento correctamente, debían haber entendido a Cristo desde el Antiguo Testamento. Entonces, la pregunta que queremos plantear entonces es cómo es de que los autores del Antiguo Testamento que no tenían toda la información que nosotros tenemos acerca de Cristo, y cómo es de que ellos hablaron de Cristo. Y es obvio de que ya que algunos textos simplemente no hablan explícitamente de Cristo, y la otra realidad de que 1 de Pedro afirma de que los profetas del Antiguo Testamento no entendieron todo acerca de Cristo, es claro de que hay ciertos textos que simplemente no hablan de Cristo de manera explícita. Y lo que algunos hacen entonces es decir, bueno, ya que vamos a dar por sentado que toda la Biblia habla de Cristo, y ya que en algunos textos no se dice nada de Cristo, vamos a inventar un sentido adicional. Es decir, el sentido literal y obvio en el texto, y luego un sentido adicional. Y esa idea ha existido por
siglos. Probablemente empezó con los judíos en el exilio y una forma alegórica de interpretar la Biblia, pero dentro de los cristianos, el primer lugar donde lo vemos es como el segundo siglo, en la escuela de interpretación alejandrina, en donde hubo 2 escuelas de interpretación en Antioquía y luego en Alejandría. Y los que estaban en Alejandría creyeron de que el cristiano debe interpretar la Biblia de manera alegórica. Es decir, primero uno busca el sentido literal de las palabras y luego después de esto uno busca el sentido alegórico. Orígenes fue el primero realmente que promovió esa idea. Y aunque pareciera noble buscar un sentido espiritual y profundo en la Escritura, realmente esa idea derivó del intento sincretista de conciliar la filosofía platónica con la Biblia. La verdad es que ha causado mucho error y mucho daño a la interpretación de la Escritura el hecho de primero buscar un sentido literal en las palabras y luego entre los espacios y de manera muy subjetiva buscar otro sentido. Esa idea fue la base del concepto de sensus plenior que se desarrolló entre la Iglesia Católica Romana, en donde ellos dijeron de que el sentido radica en el texto, no con el autor, y que después de encontrar el sentido literal del texto, uno debía buscar el sentido más pleno, es decir, de que el autor humano plasmó una idea ahí en el texto, pero Dios simultáneamente insertó otro significado en el texto. Ahora, es mi convicción, aunque no tienen el mismo peligro, es mi convicción de que el concepto cristocéntrico cae en la misma lógica que esas 3 escuelas, en donde lo que estamos viendo es de que hay un sentido literal en el texto y luego hay un sentido adicional. El movimiento cristocéntrico dice que el autor humano escribió y allí tiene su sentido obvio, literal, pero luego vamos a encontrar a Cristo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? ¿En las palabras? No, lo vamos a encontrar en los espacios, por medio de alegoría, por medio de tipos, por medio de cosas subjetivas. Entonces yo veo de que el movimiento cristocéntrico que busca insertar a Cristo donde no aparece, presenta ciertos peligros. En primer lugar, la Biblia jamás instruye a los creyentes a buscar un sentido adicional. De hecho, cuando Dios habla de la interpretación, cuando Él habla del sentido del texto, siempre presenta un solo sentido, ¿no? Intercambiablemente Dios habla de lo que Él dijo por medio del profeta, lo que el profeta dijo, lo que la Escritura dice, todos de manera intercambiable, ¿no? Obviamente, Dios reveló su mensaje a la humanidad por diferentes medios. A veces Dios dictó un mensaje como lo hizo con Moisés, y Moisés, pues su intención no está ahí porque simplemente está recibiendo el mensaje. A veces Dios habló en voz alta a un profeta y el profeta escribe. A veces el Espíritu Santo mueve en el corazón de Pablo para escribir un mensaje. Pero lo que vemos en todos los casos es de que hay un solo sentido. Nunca vemos 2 sentidos contradictorios ni diferentes. Obvio, a veces el autor no estuvo involucrado en su intención porque simplemente recibe el mensaje, y a veces el autor humano está muy involucrado, pero al final de cuentas existe un solo sentido. El segundo peligro que veo es de que ese concepto de buscar un sentido adicional guía a una interpretación sumamente subjetiva, ¿no? La interpretación de las palabras literales, o sea, es obvio lo que significa, ¿no? Porque podemos aplicar las reglas de la hermenéutica a las palabras.
Pero cuando pensamos en alegoría, cuando pensamos en tipos y antitipos, cuando pensamos en el mensaje subjetivo que está detrás de las palabras, ahí el intérprete puede inventar el sentido que quisiera. Y de hecho, cuando escuchas a diferentes predicadores hablando de cómo un texto del Antiguo Testamento habla explícitamente de Cristo, te das cuenta de que todo lo hace de manera diferente. Cuando hablan de David y Goliat y quieren decir de que David representa a Cristo y Goliat, bueno, ahí pelean. A veces Goliat representa a Satanás, a veces representa el pecado, o sea, representa diferentes cosas. ¿Por qué? Porque el texto no dice lo que representa. Entonces el intérprete tiene que inventarlo. Y obviamente lo hace de manera subjetiva en vez de objetiva. Y en tercer lugar, ese concepto de buscar un sentido adicional, en mi opinión, afrenta la capacidad reveladora de Dios. O sea, este libro es una revelación. Dios no busca esconder, busca revelar. Y el hecho de decir de que Dios quiso revelarnos algo acerca de Cristo, pero no supo hacerlo de manera literal, me parece absurdo. Entonces, si eso es cierto, de que la Biblia en cada texto presenta un sentido singular, el sentido que Dios comunicó por medio del profeta, entonces el punto es de que el texto no habla de Jesús y no lo hace explícitamente. Ahora, cuando digo explícitamente, me refiero al hecho de que el autor o Dios o lo humano supo que hablaba de Cristo. Y la Biblia habla de Cristo sin mencionar su nombre. La Biblia habla de Cristo como la simiente de la mujer, como el ángel de Jehová cuyo nombre es Yo Soy, como el Hijo del Hombre en Daniel 7. Pero el punto es de que no hay nada en el texto que indique que sus autores hablaban de Cristo y que el intérprete debe insertarlo allí. O sea, el punto es de que no es necesario acudir a un sentido adicional para encontrar a Cristo. Hay muchos lugares que hablan explícitamente de Cristo. Ahora, esto también se ve en muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando Dios crea el mundo en Génesis 1, lo crea en 7 días de 24 horas, así se presenta en Génesis 1. Y la pregunta es, ¿pero el resto de la Biblia interpreta Génesis 1 de esa manera? Y la respuesta es sí. Moisés, cuando interpreta sus propias palabras en Éxodo 20, dice de que nosotros, o sea, los judíos debían trabajar 6 días y luego en el 7º día descansar. ¿Por qué? Porque en 6 días Dios había creado la tierra, ¿no? Entonces Moisés no interpreta los días como épocas largas, ni simbólicamente, ni alegóricamente, sino que lo ve exactamente como lo presenta en Génesis 1. Y eso es exactamente como Dios habla por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Eso lo vamos a ver en el segundo punto, de que cuando interpretamos la Biblia debemos buscar el sentido usual de las palabras. Puse usual es la forma en que Martín Lutero habla de la interpretación. Hoy en día se habla de la hermenéutica gramático-histórico. Histórico se refiere al hecho de que el texto debe ser interpretado de acuerdo con la situación histórica en la cual fue escrito. Gramático es una palabra latín que se refiere al sentido literal. Y cuando hablamos del sentido literal, no queremos que interpretes la Biblia de manera absurda, de que Dios tiene alas y estás pensando que Dios literalmente tiene alas. El punto es de que literal significa interpretar las palabras de acuerdo con su contexto, ¿no? Si Juan ve algo y dice que es semejante a algo, pues nosotros no solamente debemos interpretar el símbolo de manera literal, debemos entender la palabra semejante en su sentido literal. Y semejante significa que está haciendo una comparación. Entonces nosotros debemos usar las reglas de la gramática para interpretar la palabra de acuerdo con su sentido usual, normal, ¿no? Y uno de los lugares donde yo veo de que Dios exige
que nosotros usemos una hermenéutica así se encuentra en Isaías 42 al 44. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo, Isaías 42. Y vamos a ver un argumento acá muy importante, en donde Jehová prueba su divinidad en base a su capacidad de revelar el futuro. Dice bueno, vamos a ir directo por el tiempo a Isaías 44, versículo 6. Dice Isaías 44, versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y por qué es la pregunta? Porque es que Jehová es el único Dios. Dice, ¿quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y lo que argumenta Jehová en esta porción de Isaías 42 al 44 es de que Él es el único Dios que existe porque Él puede predecir el futuro y los ídolos de las naciones son ciegos, sordos y mudos y todos los que los adoran son iguales a ellos. Entonces cuando describe a los ídolos, los dioses falsos, los describe como ciegos, como mudos, como sordos, que no ven ni oyen. Él, en contraste, puede no solamente ver el futuro, sino asegurarlo. Entonces llegamos al final de esta porción de Isaías 44 y Dios da su profecía, la prueba de que Él es Dios. Y dice allí en Isaías 44, versículo 28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Entonces Jehová dice, yo soy Dios porque yo puedo predecir el futuro y aquí viene la profecía, la predicción. Después de los 70 años en el exilio en Babilonia, un hombre llamado Ciro va a declarar de que ustedes pueden regresar a Jerusalén y reedificar el templo. Entonces la pregunta es, ¿así pasó? Y Esdras 1 nos dice que exactamente como Dios había profetizado, un hombre llamado Ciro decretó que los israelitas podrían regresar de Babilonia y edificar su templo. Ahora, aquí está la clave. ¿A qué conclusión entonces debía haber llegado si después de los 70 años en el exilio, Ciro hubiera declarado que los judíos podían regresar espiritualmente a Jerusalén y construir un templo espiritual? Si el decreto hubiera sido emitido 80 años después del exilio, el judío debía haber pensado, bueno, 70 es un número simbólico, ¿no? Probablemente simboliza un tiempo completo. Al final de cuentas, la Jerusalén celestial es la mejor. O habría levantado el puño al cielo y blasfemado el nombre de Jehová por ser un Dios incapaz de cumplir su propia predicción en la manera obvia que la presentó. Si la predicción no se cumpliese exactamente en la forma que la audiencia original lo había entendido, Jehová por su propia definición es un ídolo no digno de adoración. Sería igual que los demás dioses, igual que Nostradamus, que claro, ellos pueden cumplir sus profecías alegóricamente. Ellos pueden cumplir sus profecías de acuerdo al sensus plenior, de acuerdo con un sentido adicional. Lo que no pueden hacer es cumplir su profecía tal cual se dijo, porque solamente Jehová hace esas maravillas. Y si somos honestos, cuando vemos el Antiguo Testamento, en la gran mayoría de todos los casos, las profecías se cumplen de manera esperada, es el punto que sigue. Y no voy a leer todos los textos acá, ustedes los conocen, pero si Isaías 7 dice que Cristo va a nacer de una virgen, es que nace una virgen.
Si Isaías 9 predice que Cristo iba a resplandecer luz sobre Galilea de los gentiles, lo hace. Si Isaías 9:6 dice que el Cristo iba a ser Dios hecho carne, lo es. Si Isaías 35 dice que Cristo sanaría a los enfermos, lo hace. ¿No? Y punto tras punto tras punto. Isaías 49, ya que estamos en esta porción de la Escritura, dice Isaías 49, versículo 6, Jehová habla, el Padre habla, y dice, poco es para mí que tú, el Mesías, sea mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y Jesucristo lo hace. Isaías 53, Cristo muere, carga sobre sus hombros el pecado de todos nosotros y luego es resucitado. ¿No? Daniel 9 predice de que Cristo moriría 483 años después del decreto de Artajerjes. Y es el momento que Cristo muere. Miqueas dice que Cristo nacería en Belén, lo hace. Zacarías 9 tan específico que Cristo entraría en Jerusalén cabalgando sobre un asno, lo hace. Zacarías 12, Cristo sería traspasado. Malaquías 3, que Cristo sería precedido por un mensajero. Obviamente la lista no es exhaustiva, pero nos comunica la realidad de que en la gran mayoría de todos los casos, la profecía se cumplía exactamente como la audiencia original hubiera esperado. Y parte del problema es esto. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, damos por sentado de que los judíos, los creyentes de la época de Isaías, entendieron a Isaías como los fariseos del tiempo de Jesús entendieron a Isaías. Pero los fariseos son incrédulos, son impíos. Obviamente ellos no entienden quién es el Cristo. Obviamente ellos no entienden la cruz y la resurrección. Pero eso no significa que Isaías no lo entendía. Eso no significa que David no lo entendía. Nosotros leemos el Salmo 16, David está escribiendo y dice ahí de que no permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, primero dice, no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y pensamos que David tal vez esté pensando en sí mismo. Pero Pedro en Hechos 2, cuando interpreta ese mensaje, ¿qué dice? David siendo profeta y sabiendo que Dios había prometido que su Hijo iba a reinar eternamente, habló de la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, que David, en contraste a los dos discípulos camino a Emaús, David sí entendió la muerte y resurrección del segundo David. Entonces, el punto es de que los autores del Antiguo Testamento eran estudiosos de la palabra, meditaron día y noche en la ley y ellos entendieron mucho más de lo que nosotros imaginamos. Entonces, vamos al cuarto punto, el sentido explícito de que muchas veces, aunque nosotros no lo vemos, el Antiguo Testamento habla de Cristo aunque no lo percibimos. Y ya que no podemos ver todas las profecías, nada más quiero concentrar nuestro tiempo en uno. Y si vas conmigo a Mateo 2:15, veremos uno de los textos más controversiales que tiene que ver con este tema cristocéntrico. En Mateo 2:15, muy importante la cronología, Jesús con sus padres, José y María, bajan a Egipto, no han subido todavía, bajan a Egipto. Y en Mateo 2:15 dice que estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y algunos dicen, ajá, ahí está. De Egipto llamé a mi hijo tiene que ver con el Éxodo no tiene nada que ver con Cristo y Mateo está insertando a Cristo en el mensaje acerca del Éxodo. Y eso nos da permiso entonces de hacer lo mismo en todo el Antiguo Testamento. Cálmense. El punto acá es de que si estoy en lo correcto,
la frase de Egipto llamé a mi hijo explícitamente habla de Cristo. ¿Ok? Porque sería imposible que Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, sacara al Espíritu Santo de su contexto en Oseas. Es imposible que el Espíritu Santo no interprete bien a sus palabras. Entonces pensemos un poco en lo que está pasando. En primer lugar, Mateo no cita al Éxodo, no cita el libro de Éxodo. Mateo cita a Oseas, que va casi al final del Antiguo Testamento. Y entonces, para comprender la frase de Egipto llamé a mi hijo, debemos estudiar el libro de Oseas para ver qué es lo que Oseas quiso comunicar cuando él escribió de Egipto llamé a mi hijo. Ok, pensemos en Oseas. Oseas predica a las 10 tribus del norte durante el reinado de Jeroboam, al principio. Y las 10 tribus del norte se habían alejado de Jehová completamente, construyendo becerros de oro y a la idolatría completa. Era una nación idólatra en los tiempos de Oseas. Y el mensaje de Oseas es devastador, porque Dios dice que se va a divorciar de su pueblo, que ya no son su pueblo. Vayan a Oseas 1. Esto es importante, ver el contexto. Vean Oseas 1:9. Ustedes saben el contexto de Oseas, de que Oseas tiene que casarse con una mujer de fornicación, porque el pueblo había cometido fornicación. Luego dice Oseas 1:9, dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Como que, wow. Jehová, el Dios de Israel, está diciendo, Israel, ya no me perteneces, ya no eres mi pueblo. Pero vean que Dios siempre en su misericordia, después de las malas noticias, dice el versículo 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Es decir, que habrá un segundo éxodo, donde Dios saca a las 10 tribus del norte de Asiria y los regresa a la tierra. ¿Y cómo lo va a hacer? Versículo 11, se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Es decir que acá en Oseas 1, Dios está prometiendo que después del exilio, después de llevarlos a Siria, Dios va a regresar a las 10 tribus del norte a la tierra en un segundo éxodo guiado por ¿quién? Un solo jefe. ¿Cómo se llama Oseas? Oseas 3:5. Bueno, comenzando con el contexto del versículo 4, muchos días serán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines, el exilio, pero después los hijos de Israel volverán y buscarán a Jehová su Dios. ¿Y a quién? A David, su rey, el segundo David, el Mesías. Sigue profetizando por el tiempo, tenemos que brincar a Oseas 11. Y Dios dice en Oseas 11, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé mi hijo. Entonces, no hay lugar a dudas de que Oseas menciona el éxodo acá. Pero la pregunta es esta, ¿por qué lo menciona? ¿Está mirando hacia atrás Oseas? No, Oseas menciona el éxodo en Egipto para probar algo del segundo éxodo en el futuro. Dice, si seguimos leyendo, en Oseas 11:5, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Luego dice en el 10, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Entonces el punto acá es de que Oseas, cuando habla de Egipto llamé mi hijo, habla de ese éxodo para decir que en la misma manera en que Dios fue fiel en sacar a los israelitas de Egipto en el éxodo,
Él será fiel en traer a las 10 tribus del norte del exilio en un segundo éxodo guiado por David, el Mesías. Dices, Josías, pero no vi la mención explícita del Mesías en Oseas 11. Bueno, primero recuerdan de que cuando Mateo cita Oseas 11:1, esa frase, no está citando solamente la frase, está citando la frase en su contexto. En el contexto de Oseas, el éxodo es la base de creer en un segundo éxodo guiado por David, por el Mesías. Pero no solamente esto, vean de que los autores de la Biblia están saturados de Biblia y mencionan muchos otros textos. La intertextualidad corre por medio de todos los profetas. Porque de acuerdo a Oseas 11, lo que inaugura el segundo éxodo en el versículo 10 es el rugir de un león. Ven allí, en pos de Jehová caminarán y rugirá como león. Pero los judíos entendieron esto. ¿Quién ruge como león en el Antiguo Testamento? El león de la tribu de Judá, porque desde Génesis 49 el cetro no se apartará de Judá porque Judá es un león. Escuchamos también de Lucas de esto en los oráculos de Balaam, de que el Mesías, el futuro rey de Israel, iba a rugir. Hay muchos otros argumentos que nos ayudan a ver de que Oseas no es un necio simplemente hablando de un pasado éxodo, sino que eso es una profecía. Oseas 11 es una profecía que habla de un futuro momento cuando el Mesías saca a su pueblo del exilio. Algunos otros argumentos. Recuerden que les mencioné en Mateo 2, de que Mateo dice que Oseas 11 fue cumplido cuando Jesús bajó a Egipto, no cuando subió de Egipto. Es porque está hablando de que eso es una profecía de algo futuro que va a pasar. También debemos darnos cuenta de que los autores de la Biblia muchas veces intercambian una mención del Hijo de Dios, quien es Israel, con el Hijo de Dios, quien es Cristo, el Mesías. Y vimos esto esta mañana con Lucas, de los oráculos de Balaam, de que en un oráculo, Balaam dice ahí de que sacó a los israelitas de Egipto, dice, los ha sacado de Egipto, pero el segundo oráculo dice, Dios lo ha sacado de Egipto, y es singular. Y la gente a veces piensa de que esto tiene que ver con el pasado, pero no, porque dice explícitamente, enaltecerá su rey más que Agag. Pero en tiempos de Números, Israel no tenía rey. Entonces eso tiene que ser profecía. Y aunque la Reina Valera lo traduce como tiempo pasado, es un participio. Dice, enaltecerá su rey más que Agag, su reino será engrandecido. Dios lo saca o lo sacará de Egipto, se encorvará para echarse como león. Es decir, que todos los profetas están apuntando a lo mismo, de que el segundo David, el Mesías, va a sacar a su pueblo de un segundo éxodo en el futuro. Entonces, cuando Mateo cita Oseas 11, realmente no lo está sacando de su contexto, sino que lo está citando perfectamente de acuerdo a su contexto, porque es una profecía que habla de Cristo sacando a su pueblo del exilio. Y dices, esto es una profecía y difícil, ¿no? La mayoría de las profecías no se cumplen así, en el sentido de que hay que trabajar para minar el contexto y entender lo que está pasando. La mayoría se cumple de manera más obvia. Bueno, eso fue el sentido explícito. Ahora, ¿qué hacemos con la realidad de que hay ciertos pasajes que simplemente no hablan de Cristo de manera explícita? ¿No? A lo mejor están hablando de la ley, de la muerte de alguien, una guerra, Israel contra una nación, y Cristo no se menciona. ¿Qué hacemos en esos casos? Y repito, si estudias el Antiguo Testamento a profundidad,
Cristo se encuentra por todos lados, ¿no? Explícitamente. Uno de sus temas es el ángel de Jehová, ¿no? El ángel de Jehová que es adorado, ¿no? Que obviamente es Jesucristo antes de la encarnación. O sea, a veces leemos pasajes como Éxodo 3, donde Jehová dice, yo soy el que soy, y nos olvidamos de que la persona que Moisés ve en esa zarza ardiente era el ángel de Jehová, Jesucristo. Entonces, ese ángel que siguió al pueblo de Israel por toda su historia es Cristo. Entonces se menciona mucho, pero punto, ¿qué hacemos cuando el texto no habla explícitamente de Cristo? Bueno, la hermenéutica cristotélica argumenta de que aunque esos pasajes no hablan explícitamente de Cristo, podemos conectarlos a Cristo, porque aunque Cristo es el tema de esos pasajes, sí es su telos, su fin, ¿no? Pablo indica que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, en ese sentido, todo el Antiguo Testamento puede conectar a Cristo porque Cristo es su cumplimiento. Pero la clave es ver cómo conectarlo con Cristo. Porque este libro, aunque solemos hablar de que es una revelación acerca de Cristo, este libro es la revelación de nuestro Dios. Y nuestro Dios es trino. Entonces, este libro no solamente revela a Cristo, también revela al Padre y revela al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo conectamos a Cristo? Es crítica. Y creo que una de las claves es ver de que Cristo no se observa en el texto al nivel micro dentro de cada renglón y detalle, sino que observa a nivel macro, ¿no? Como el telos del texto, ¿no? Eso significa que antes de llegar a Cristo, primero es necesario hacer una buena exégesis, indagando, escudriñando el contexto para encontrar la intención del autor por medio de las palabras que escribe, ¿no? Si uno inserta a Cristo en un texto sin encontrar la intención original del autor, esa interpretación robará gloria al Dios que se revela en el sentido de las palabras, ¿no? Si nosotros llegamos demasiado rápido a Cristo sin ver el sentido original de las palabras, estamos perdiendo lo que Dios está revelando en esos pasajes. Estamos fallando en ver parte de los atributos de Dios o el carácter de Dios, las perfecciones de Dios que ese pasaje revela. Y no podemos hacer eso. Un ejemplo podría ser Malaquías 3, es un pasaje que Dios mediante va a predicar el sábado en Expositores. Y es un pasaje que habla en un versículo de ofrendas y diezmos. Y estuve viendo varios comentarios, escuchando algunos mensajes, y vi que algunos predicadores tan fácilmente llegan a Cristo, diciendo que Cristo por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Y por eso es pecaminoso robar a Dios y no ofrendar como se debe. Dije, o sea, ¿te das cuenta de que si no interpretas el pasaje de acuerdo con su contexto, pierdes lo que Dios está revelando en ese pasaje? O sea, es un pasaje increíble que habla de la inmutable misericordia de Dios, revelado en la historia de Israel. Y vas a nada más poner a Cristo ahí sin primero minar todos los tesoros que están en ese pasaje. Es muy peligroso hacer esto y no ayuda, ¿no? Nunca es necesario tergiversar el sentido original de la Biblia ni agregar significado que no está ahí. La Biblia es una perfecta revelación, hermanos. No necesitamos ayudarla. A veces en clases de hermenéutica hago la broma, o sea, ¿por qué te metes así en los espacios blancos? ¿No tienes problemas suficientes para obedecer lo que está en las letras negras?
No es necesario ir buscando un sentido escondido, alegórico. Es una preciosa revelación tal cual fue escrita. Bueno, vamos a concluir entonces con unas preguntas, tratando de contestar la gran pregunta de cómo es que Dios quiere que interpretemos su palabra. La primera pregunta es, ¿cada texto del Antiguo Testamento habla de Cristo? Mi respuesta sería no directamente, ¿no? Si lo hace, se determina explícitamente por la intención única del autor original, no subjetivamente. Segunda pregunta, ¿es posible conectar cada texto a Cristo? Creo que la hermenéutica aristotélica afirma que sí. Sí es posible conectar cada texto a Cristo, siempre y cuando se vea primero cómo el sentido original avanza el argumento del Evangelio. De hecho, yo diría que es relativamente fácil hacerlo, ¿no? Cuando estamos lidiando con temas como la ley, como el pecado, como la salvación en la historia de Israel, no es difícil conectar esto a Cristo. Y no hay ninguna necesidad de forzar un significado que el texto no revela. Aunque parece piadoso el deseo de insertar a Cristo en cada texto del Antiguo Testamento, cuando Él no está ahí, se convierte en una cadena de errores y peligros hermenéuticos. Y el uso de la hermenéutica gramático histórico nos libra de esos peligros y nos lleva a tierra más firme. Y ahora la pregunta tal vez más difícil. ¿Es necesario que el predicador conecte cada texto del Antiguo Testamento a Cristo? Y mi convicción sería dejar esto a la conciencia del predicador. Lo más importante, en mi opinión, es hacer la conexión sin violar el sentido original del texto. Si un predicador minimiza u oculta lo que el texto revela acerca de mi Padre, oculta lo que el texto revela del Espíritu o del pecado o de la ley por su afán de predicar a Cristo, ha rehuido anunciar todo el consejo de Dios, un pecado que la Biblia no nos permite hacer. Si un predicador presenta la cruz como el clímax de cada texto, lamentablemente va a minimizar el punto principal de ese texto. Se demanda del predicador que sea fielmente enfático en donde el texto lo es, no donde sus convicciones teológicas le dicten. Sin embargo, si el predicador expone fielmente el punto original del texto, yo no tengo ningún problema con que el predicador se una a Pablo en su deseo de no saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado, ¿no? Ahora, claro, Pablo hablaba de otros temas como la resurrección, como la justicia de Dios, o cualquier otro tema que Pablo abarca en 1 Corintios, como los dones, la ofrenda, el Espíritu Santo. Uno tiene que recordar de que cuando Pablo habla de que predicaba a Cristo, el verbo keruso en griego, predicar, presenta connotaciones evangelísticas. Entonces, decir de que el evangelismo de Pablo se concentraba únicamente en el tema de Cristo es razonable. Pero decir de que la enseñanza en la iglesia domingo tras domingo tiene que reflejar eso mismo, sería un poco diferente, porque lo que la predicación en el evangelismo busca, la salvación de los impíos, y lo que la enseñanza para los santos busca, que es la edificación de ellos, es diferente. Pero mi punto es de que el concepto de predicar, de exponer la Biblia sin guiar a la audiencia a las buenas nuevas de Cristo, parece ser una idea ajena a la práctica del apóstol Pablo. Por consiguiente, si un pastor quiere predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento, yo lo veo como un buen deseo, siempre y cuando lo presente como una conexión con el sentido original del texto, no como si fuese su sentido original. Porque Cristo no es el tema de cada texto, aunque sí lo es su telos. ¿Sí?